aparece la carta de Giordano y aparecen otras cartas. Si leemos la verdad de Miguel, conoceremos la carta de Rodolfo Sánchez, que es una respuesta a la carta del ministro Giordano. Si estuviésemos en un debate que estuviera marcado por la convocatoria ideológica, porque todos ellos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, diríamos que el Congreso Ideológico del PSUV estuviera sustanciado por un importantísimo y trascendente debate. Pero el resultante o los resultados es una especie de hecho reactivo. A cada carta hay una reacción. Y es ahí donde queremos centrar nuestras opiniones. Nuestras opiniones no son ajenas a nuestra conducta. En el caso mío, como vocero, no es ajena a mi conducta. Yo soy un viejo militante de la izquierda venezolana. Viejo por años de práctica, por años de militancia, y viejo por igual. Ya soy de la tercera edad. Tengo una pensión de amor mayor. Gozo de una pensión de amor mayor. Ese es mi ingreso. Nosotros, desde el Parque para Todos, que es un partido cerca de 17, 18 años de fundación, no somos un partido por los años que tenemos, somos una vieja formación revolucionaria, socialista, marxista. Nuestros antecedentes tienen que ver con el antiguo Partido Comunista de Venezuela, en el cual actuamos distintas corrientes. Yo formé parte de una de ellas, fui del llamado Bruclismo, fui de los que siguieron a Julio Bravo y conformamos históricamente el Partido de la Revolución Venezolana, partido que siempre fue un partido clandestino y legal, porque nació en el fragor de la lucha armada y dejó de existir cuando esa lucha armada se extinguió y dejó de actuar como tal. Hay unos compañeros que vienen de la causa R. La causa R es una separación posterior a la separación del sector del Partido Comunista. Bien. Y fuimos participantes de un proceso de debate, de un proceso de confrontación muy duro, porque los debates de la izquierda, paradójicamente, son debates muy cargados de angustias del género humano, pero la izquierda es muy dura en su debate, muy dura. Y ese viejo debate, ese antiguo debate nos enseñó la manera de conducir, la manera de actuar, y definió el socialismo que aspirábamos, el socialismo que criticábamos, el socialismo que rechazábamos. En esa larga adjetivación o calificación de lo que queremos,
hemos dicho que el proyecto del PPT es un proyecto crítico, diverso, productivo, sustentable, y hemos caracterizado el socialismo popular. Para ustedes no es un secreto que tuvimos diferencias con el presidente Chávez, y esas diferencias fueron abiertas, públicas y notorias. Nunca la hemos negado, porque nosotros concebimos el socialismo como un hecho y una construcción crítica, y somos parte de las corrientes socialistas y revolucionarias que reivindican ese carácter crítico. Pero hemos aprendido que lo que perturba cualquier debate es calificar o descalificar. Y hemos sido sumamente responsables con nuestro debate, e incluso a riesgos de sacrificar nuestra popularidad, nuestra posibilidad de acceder a algún cargo de elección popular o algún cargo público. Yo fui parte de la corriente del PPT que asumió el proceso revolucionario antes del 4 de febrero o antes del 27 de noviembre. Por eso es que me autodefino como coautor de ese proceso. O sea, mi compromiso con el proceso bolivariano o el compromiso de Patria para Todos no es un hecho reciente, coyuntural, de estos últimos 14 años, ni de la salida del presidente Chávez de la cárcel, ni el surgimiento de la rebelión del 4 de febrero al 27 de noviembre, sino tiene que ver con una visión del socialismo. Una visión que incluso pasaba por reconocer lo que otros sectores de la izquierda no reconocían, la existencia de factores populares, democráticos, patriotas en el seno de la Fuerza Armada. Y eso diferencia a la izquierda. Es bueno recordar que no toda la izquierda participó ni de los previos del 4 de febrero, ni del 4 de febrero, ni del 27 de noviembre. Incluso hubo sectores del 4 de febrero, oficiales de las Fuerzas Armadas, y del 27 de noviembre, que consideraba un error vincularse con la izquierda en armas o con la izquierda revolucionaria o con la izquierda en general, y veían desde la particularidad del grupo de patriotas oficiales de la Fuerza Armada esa rebelión de la profesión. Ya eso nos desmarca. Y en el debate interno del PPT sostuve abiertamente mi verdad, mi afiliación. Y ese debate es parte del Patria para Todos. O sea, nosotros nos desmarcamos, rechazamos de manera principista
y usamos aquello, o tomamos aquella frase del presidente Chávez, que lo usó muchas veces: la defensa de un principio está por encima de cualquier posesión personal. Para nosotros un principio no descalificar a nadie. Cada quien es responsable de sus actos, y serán sus actos los que definirán cuál es su posesión o no. Nosotros no calificamos desde el primer momento. Nosotros no dijimos Michelena es un traidor. La vida se encargó de decir quién es Michelena. Ni siquiera a los compañeros que abandonaron el PPT en las distintas circunstancias o en las distintas separaciones del PPT. No van a conseguir ustedes ninguna calificación o ninguna descalificación. Y eso es un principio para nosotros. La lealtad son los principios. Los principios. Y en el terreno de los principios nos movemos y somos intransigentes con nosotros mismos. La dirección del PPT tiene que ser un ejemplo para la propia militancia del PPT. La dirección del PPT tiene que comportarse y vivir como quiere. Eso nos da una manera de ser y actuar en ese espacio diverso que es la izquierda venezolana o la izquierda universal. Frente a los principios, también señalamos, en el caso del ministro Jordani, no crean que estamos escogiendo el bulto y no vamos a votar por él. El ministro Jordani era ministro. Había razones constitucionales que le permitió y le dio la competencia al presidente de la República, ya sea el presidente Chávez o el presidente Maduro, de nombrarlo ministro. Es una decisión de la Constitución. El ministro Jordani todos los años tenía una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una rendición al país. Yo no soy quien para meterme en la vida interna del Partido Socialista Unido de Venezuela o del LBR, de la formación que antecedió al Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, no hay ninguna memoria y cuenta del presidente, del ministro Jordani, que indique lo que está criticando o lo que ha señalado. Pero en fin de cuentas, nosotros devenimos de un proceso constituyente. Nosotros hicimos la Constitución parte de nuestra construcción revolucionaria en estos tiempos. La Constitución lo obliga a él a concurrir a la Contraloría General de la República o a la Fiscalía General de la Nación. Y responsablemente debe hacerlo, porque si no
estaría convocando a otra cosa, que no es precisamente cumplir con las obligaciones que al asumir el ministerio o las responsabilidades que tuvo lo comprometía. Como un ciudadano responsable, no estoy hablando de posesiones revolucionarias, de instancias revolucionarias, sino como un ciudadano responsable tiene que hacerlo. Ahora, si el problema es otro, ya hago otra cosa. Y frente a ello, en una rueda de prensa que vi hace 2 semanas o 3 semanas, hice un señalamiento al cual lo he hecho en otras entrevistas que me han hecho, e incluso en la reunión, en las 2 últimas reuniones del Consejo del Partido. Una en Valencia, donde estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el gobernador Francisco Miliar, o en la última, donde estuvieron presentes varios dirigentes del PSUV, varios funcionarios del gobierno y el presidente Maduro. Hice una afirmación en nombre de Patria para Todos. Para nosotros, la presidencia de Nicolás Maduro no está en discusión. Y el socialismo tampoco está en discusión. Nada que nos aparte del camino socialista lo compartimos. Ahora, el socialismo para vosotros tiene un contenido que a lo mejor para otras formaciones revolucionarias no la tienen. Es necesario debatir eso. Y hemos insistido ya desde el mismo momento en que el presidente Chávez fue reelecto en el 2012, en un gobierno del gran polo patriótico. ¿Por qué hemos insistido en un gobierno del gran polo patriótico? Primero, porque convocamos una alianza, y esa alianza fue la expresión de esa victoria. Victoria que, por supuesto, no se puede confundir con el reclamo o la sugerencia o que se pretenda creer que es que el PPT anda pidiendo un ministerio, anda pidiendo posición. Quizás el partido que ha tenido más protagonismo ministerial o de altos cargos en el proceso revolucionario iniciado en el año 1999 con el proyecto gubernamental de gobierno ha sido Patria para Todos. Pero nunca ha habido un proyecto colectivo. O sea, lo colectivo no es una construcción presidencial. Lo colectivo es entender que es un conjunto de fuerzas sociales, de artistas, de intelectuales, de trabajadores, de campesinos, de pescadores, de mujeres, de hombres, de jóvenes y de partidos políticos. Y una crítica permanente es que no vive y no se ha respetado ese hecho.
Y se ha concebido, incluso se dijo en determinado momento, en el 2006, que iba a ser el gobierno de un solo partido. ¿Qué conlleva el gobierno de un solo partido? Un solo partido no puede generar los contrapesos necesarios para dirigir el país. Los contrapesos están no en el gobierno, están en el Estado. Los contrapesos tienen que ver con la Fiscalía, con la Contraloría, con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Consejo Nacional Electoral. Esos contrapesos no son un capricho, ni son la pretensión de quitarle responsabilidades o negarle competencias o obligaciones al presidente, sino tiene que ver con el Estado. Y el proceso revolucionario venezolano se ha negado la posibilidad de tener contrapesos. Es por eso que de manera reiterada, responsable, apoyándonos en lo que es la cultura revolucionaria, apoyando lo que es la experiencia socialista en el mundo, había que construir una coalición revolucionaria. Yo no estoy hablando de quienes han invocado una especie de gobierno de todos los factores posibles en Venezuela políticos, porque eso no es posible y eso es responsable. O sea, nosotros no le podíamos reclamar a Rómulo Betancourt, a Raúl León, a Caldera, a Gonzalo, a Luis Herrera, a Lochinchi, a que sea, participación. Nosotros, ¿por qué reclamamos que tenemos que ver con el gobierno? Porque tenemos que ver con el gobierno. Somos responsables del gobierno. O sea, en este momento de enormes dificultades, nosotros asumimos la responsabilidad. Pero la asumimos con toda nuestra hoja de servicio, con lo que hemos dicho y con lo que hemos sostenido. Es mucho más duro ser solidario, ser responsable, cuando tú no ocupas ninguna responsabilidad o cuando la manera de gobernar es la que conocimos del 99 al 2006. Es el presidente, llama a una persona y sea de partido y incorpora a su gobierno, pasando y obviando las obligaciones colectivas. O sea, ningún ministerio fue decidido por nosotros, ni siquiera nos fue consultado en el pasado. Nos nombró el presidente Chávez, era su voluntad, era su decisión y era su competencia, pero no ayudaba a construir una manera distinta de gobernar, que es la responsabilidad, que es la corresponsabilidad, porque eso no ayudaba a los partidos, no ayudaba a las formaciones revolucionarias, no ayudaba al compromiso colectivo. Sin embargo, nosotros en nuestra gestión, independientemente de que yo, como parte de esa dirección,
que viene de su nacimiento hasta este momento que fui, me siento responsable y corresponsable. No puedo dejar de luchar. ¿Y por qué cito esto? Porque evidentemente los contrapesos han fallado. Los contrapesos del Estado han fallado. Y han fallado aún cuando desde la alianza revolucionaria que conforma el gran polo patriótico, distintos factores políticos lo han revertido. Nosotros hemos pedido y hemos exigido nuestro derecho a sugerir, a proponer y a conocer las políticas. Yo cito, por ejemplo, una de ellas. Los 56 acuerdos acordados con los grupos económicos, nosotros no lo conocemos todavía. Creemos conocer las consecuencias, que es lo que acontece diariamente con los productos, pero no ha habido la responsabilidad ni siquiera que el secretario general del PPT lo conozca. Sabiendo que soy una persona que ha sido sometida a pruebas, a duras pruebas, entre ellos la tortura. La amenaza de desaparecerme. O sea, que si se trata de seguridad, estoy a prueba de presión frente a la muerte. Entonces, frente a esto, es lo que nosotros hablamos, de una cultura de lo colectivo. Incluso uno de esos que escribió, creo que fue David Porter, que justificó y dijo que aspirar a una dirección colectiva era ir a ir contra el pensamiento de Hugo Chávez. O sea, por eso es que lo delicado de las cosas no está en una carta. Lo delicado está en todo lo que ocurrió. Ahora, ¿estamos ante una situación difícil? Sí, estamos ante una situación difícil. ¿Cómo responder al presidente Nicolás Maduro? Y aquí yo lo he hecho. Les vamos a reiterar que hoy más que nunca es necesario una coalición revolucionaria. Hoy más que nunca es necesario convocar a todos los factores revolucionarios. Y en eso hay una expresión que es el gran polo patriótico en su diversidad: artistas, intelectuales, trabajadores, campesinos, pescadores, movimientos sociales y partidos políticos. Deben ser convocados a gobernar, porque la victoria es de todos y la responsabilidad es de todos. Y el PPT no le va a aburrir ni le va a poner el bulto de las cosas. Su responsabilidad. Ahora, en el caso del ministro Jordán, ministro, usted tuvo todas las posibilidades de decir lo que tenía que decir. Tenía el escenario del gobierno, tenía el escenario de su partido, tenía el escenario de los movimientos, de los partidos políticos, y en fin de cuentas tenía obligaciones que constitucionalmente
lo obliga al asumir el cargo, la Constitución, porque los ministros juran la Constitución. Y él tiene una vía que recurrir, es la vía de la Contraloría o la vía de la Fiscalía. Si lo está convocando a otra cosa. Y vuelvo y repito, no se trata de descalificar. Para nosotros, los revolucionarios merecen el respeto. El género humano merece el respeto. Y nosotros respetamos para que nos respeten. Otro tema que rápidamente quiero referirme, y es un tema aparentemente muy simple, que se refiere a los consejos locales de planificación de políticas públicas. La Constitución definió una pirámide que va desde los consejos locales de planificación, los consejos estatales de planificación y el Consejo General de Gobierno. La planificación tiene rango constitucional, pero a diferencia del viejo Estado, de la Cuarta República, como algunos lo refieren, o del punto fijismo, la planificación tiene rango constitucional. Los consejos locales de planificación, los alcaldes y las alcaldes, y se trata de los alcaldes todos, vienen incumpliendo con una obligación, que es respetar la ley de los consejos locales de planificación votada en el 2010, que lleva a elegir los consejeros, y son los consejeros los que conocen el plan de inversiones públicas. El Consejo Local de Planificación lo componen los alcaldes y las alcaldes, los concejales y las concejalas, y los consejeros electos en asamblea de ciudadanos. No puede ser un acto de designación de un alcalde, porque un acto de designación es burlarse, es desconocer la Constitución, es desconocer las leyes, es cultivar el desacato a la ley y propiciar que no haya control. En el socialismo que aspira a patria para todos, en el socialismo nuestro, nosotros generamos los controles. Nuestro partido en sí es un control. Cualquier militante del Patria para Todos, cualquier dirigente del Patria para Todos, está en la obligación de rendir cuentas. Y tiene que rendirle cuentas a su partido. Yo le rindo cuentas a mi partido, de cómo vivo, de mis recursos. Y no necesito jueces, no necesito fiscales. La primera instancia que conoce de nuestra vida es el colectivo que formamos, el colectivo de Patria para Todos. Porque la ética es un planteamiento esencialísimo, y más en una economía como la nuestra, rentista, donde el trabajo no es parte de eso, y frente a eso lo reclamamos. Es por eso que le exigimos a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas que cumplan con la ley, con el artículo 182 de la Constitución y con la ley que se refiere a los consejos locales de planificación. Ahí está el control del presupuesto. Ahí está el control, el primer control de la inversión. La inversión de la recaudación del presupuesto municipal y los recursos que devienen del Consejo Federal de Gobierno y de la planificación popular. Y eso se salta, se desconoce. Hay que darle un alto a todo
lo que signifique o a todo lo que huela a la ausencia de control. Y es por eso que le hemos hecho ese llamamiento importantísimo, ese llamamiento que tiene que ver con una decisión del presidente Nicolás Maduro. O gobierna con el gran polo patriótico o gobierna con su partido únicamente.